Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiteshanu bemitzvotav etzivanu, la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias. Amén y amén. Vamos a abrir las escrituras en Bereshit, Génesis, capítulo 43. Seguimos avanzando en nuestro estudio sistemático y vamos a estar estudiando, pero vamos a estar leyendo primeramente, como siempre lo hacemos, desde el versículo 1. Dice así la palabra del Altísimo: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviaréis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: hacer venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad de vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Elohim omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de Yosef. Y vio Yosef a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: llevad a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como Yosef dijo, y llevó a los hombres a casa de Yosef. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de Yosef, y decían: por el dinero que fue devuelto en vuestros costales la primera vez, nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de Yosef y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Elohim y el Elohim de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de Yosef y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos.
Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía Yosef al mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino Yosef a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó Yosef cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando Yosef sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces Yosef se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios, que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro, y Yosef tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron, y se alegraron con él. Palabra del Eterno, capítulo 43 de Bereshit, Génesis. Vemos que Jacob accede de mala gana a enviar a Benjamín. Yosef hospeda a sus hermanos y dice finalmente que les hace una fiesta. Inicia nuestro versículo 1 diciendo: Be'arav kavet ba'aretz, ¿sí? El hambre era grande en la tierra. Así dice nuestro verso 1 y nos va marcando cómo estaba la situación. Aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Es decir, vuelvan. Cuando se había consumido todo el trigo traído de Egipto y la continua sequía no podía aliviar el hambre, Jacob pidió a sus hijos que volvieran a Egipto por un poco de alimento. Los hijos mismos no tomaron la iniciativa, pues que sabían la inutilidad de volver sin Benjamín y la indudable imposibilidad de hacerle cambiar de idea al padre. Judá, convirtiéndose en el portavoz de los otros, firmemente indicó que no irían a menos que Benjamín los acompañara, puesto que el señor egipcio muy seriamente había declarado que no verían su rostro sin su hermano menor. Judá, el cuarto hijo de Jacob, fue el portavoz en esta ocasión porque Rubén, el mayor de los hijos de Jacob, ya había sido rechazado. Shimeón estaba en una prisión egipcia y posiblemente Leví había perdido la confianza de su padre como resultado de su traición contra los siquemitas. ¿Se acuerdan del capítulo 34? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Desde el verso 6 dice: dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Ante la pregunta llena de reproche del padre, ¿por qué habían informado al virrey egipcio en cuanto a Benjamín? Replicaron en defensa propia que no habían sido culpables de hablar sin pensar. ¿Cómo podrían haber sabido que una pregunta tal se convertiría en una fuente de dificultades posteriores? Aunque las preguntas de Yosef acerca de su familia no aparecen en la narración precedente del capítulo 42, es indudable que esa información había sido dada en respuesta a una pregunta directa. Más tarde, al interceder ante Yosef en favor de Benjamín, Yehuda le recordó que él les había hecho esa pregunta a ellos. Y eso está en el capítulo 44, 19 de Bereshit. Dice el verso 9: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. ¿Sí? Yo te respondo por él. Judá repitió entonces la ineludible condición para volver a Egipto, aludiendo a la muerte por hambre como la única alternativa. Personalmente, él aceptaría la responsabilidad por la seguridad del regreso de Benjamín. ¿Qué más podría hacer él o cualquiera de ellos? La nobleza de carácter tan resaltante en el lenguaje de Judá
aparece más tarde en su patético ruego delante de Yosef, que está en el capítulo 44, versos 18 al 34. O sea, un gran cambio debió haberse realizado en su carácter desde los incidentes registrados de los capítulos 37 y 38 de Bereshit. Dice nuestro versículo 11, avanzamos, dice, Vayomer alein Israel abihem, im ken mefod zot asu, kehu mizimrat haaretz, dice, biklechem veoridu laish mincha meat sori umat devash nechot, balot batnim ushkedim. ¿Sí? Así, o pues que así es, se puede traducir. Después de la elocuente súplica de Judá, cuya lógica era irrefutable, Jacob se sometió a lo inevitable. Ahora que se había resignado a que fuera Benjamín, Jacob hizo todo lo que le era posible para contribuir al éxito de ese viaje. El regalo que sugirió habría de ser de productos escogidos del país, productos que fueran altamente apreciados en Egipto. Un poco de miel, sí, mencionan las nueces, las almendras, Devash, la miel, hablemos un poquito de la miel. Esta no era probablemente miel de abeja, porque esa miel abundaba en Egipto, según los historiadores. Una pequeña cantidad de miel de abeja de Canaán o de la región de Israel no habría sido considerada como un regalo respetable, ni siquiera por el que lo hacía. Más probablemente era miel de uvas, ¿sí? Que era preparada haciendo hervir el jugo de uva o mosto hasta que se redujera a la mitad o un tercio de su volumen original. Los griegos la llamaban épsema, ¿sí? Que es la sustancia hervida, ¿sí? Eso significa en griego. Todavía es importada en Egipto de la región de Hebrón, ¿sí? En lo que es Israel actual. Las nueces, este fruto, la nuez oblonga, ¿no? De la pistacia vera, se menciona en la Biblia únicamente esta vez. Tiene una pepita, digamos, y está considerada como un manjar por los orientales. Las almendras, bueno, el almendro sabemos que es llamado el shaked, el vigilante, viene del verbo shakad, ¿sí? Que es estar insomne, estar despierto, velar, eso significa shakad. Es el primero de todos los árboles que florecen en la primavera. Aunque florecía en Siria y en parte de Israel, este árbol no parece haber sido conocido en el antiguo Egipto, ¿sí? Le decían así, el vigilante, el shaket. Nosotros lo conocemos como el almendro. Dice el versículo 12, Behesef mishnekehu beyethem beet akesef amushav befi antejotehem tashibu beyethem ulai mishgeu. ¿Sí? Doble cantidad de dinero, dice en el hebreo, puesto que la cantidad pagada por el primer trigo había sido devuelta, Jacob aconsejó a sus hijos que llevaran una doble cantidad de dinero a Egipto, para pagar por el trigo conseguido previamente y por el alimento que iban a comprar en ese viaje. Aunque Jacob había temido que la devolución del dinero pudiera ser interpretada falsamente por los egipcios, expresó la esperanza de que pudiera haber sido hecha por error. Dice nuestro versículo 14, y el Elohim omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo, dice. ¿Sí? Si he de ser privado. Antes de su partida, el anciano patriarca bendijo a sus 10 hijos y expresó la confianza de que el Eterno les daría misericordia delante del gobernador de Egipto. La palabra traducida misericordia significa literalmente intestinos, ¿sí? Y se refiere al abdomen, considerado antiguamente como la sede de los afectos y de las emociones, ¿sí? Esto es un poquito de etimología hebrea, aunque Jacob expresó fe en la protección del Eterno, su declaración siguiente revela incertidumbre en cuanto a si el Eterno podía bendecir a sus malos hijos. Era un grupo capaz de cualquier cosa y podía esperarse que entraran en dificultades de la manera más inesperada. Con espíritu de resignación se sometió a la voluntad divina cualquiera que fuera. Dice el verso 16,
Y vio Yosef a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía, ¿sí? O almorzarán, en un idioma más moderno. Vio Yosef a Benjamín, pudo reconocerlo. Puesto que Yosef los había acusado de que eran espías, no había manera de eludirlo, ni de conseguir el cereal deseado de algún funcionario de menor importancia. Probablemente Yosef había ordenado que fueran llevados delante de él personalmente tan pronto como volvieran a Egipto. Cualquiera que pudiera haber sido la conducta requerida de los extranjeros, especialmente de los hijos de Jacob, pronto los 10 hermanos se encontraron una vez más en la presencia del temido amo del país. Viendo a los hombres, Yosef dio órdenes para que fuesen llevados a su residencia privada y que se preparara una comida para ellos, algo que literalmente significaba sacrificar una matanza. Algunos altorrelieves egipcios revelan que la carne vacuna y la de ganso también constituían la vianda usual de los ricos en el antiguo Egipto y que se servían considerables cantidades de carne en las comidas cuando se agasajaba a visitantes. Dice el verso 18: entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de Yosef. Los hermanos de Yosef se alarmaron más profundamente que nunca al descubrir que iban a ser llevados a la casa de Yosef. Quizá no entendieron la orden de Yosef que había sido dada en egipcio, y cuando llegaron a su residencia oficial y se les ordenó que entraran, temieron que serían esclavizados bajo la acusación de robo. En un esfuerzo por evitar lo que temían, se aproximaron al mayordomo en la puerta y le explicaron cómo habían encontrado el dinero en sus sacos y que estaban preparados para devolverlo. No hay necesidad de suponer ninguna discrepancia entre el registro de lo ocurrido, tal como se da en el capítulo 42, 27 y 28, y como se repite aquí. O sea, es posible que todos hubieran abierto sus sacos en el mesón, pero que solo uno hubiera descubierto su dinero en aquella oportunidad. Es inconcebible que el grupo entero hubiera llevado de vuelta solamente 10 sacos de cereales para alimentar sus animales y a sus familias durante un periodo de varios meses, ¿no? Eso es totalmente obvio. Dice el versículo 23, Él les respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Elohim y el Elohim de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero, y sacó a Shimeón a ellos. Sí, el mayordomo, que indudablemente conocía los planes de Yosef, los tranquilizó con la seguridad de que había recibido su dinero y que la reaparición de ese dinero debía explicarse como un acto de Elohim. Como para desvanecer todos sus temores, les trajo a Shimeón y con verdadera cortesía oriental los trató como a huéspedes, dándoles agua para lavarse los pies y alimentos para sus bestias de carga. Dice nuestro versículo 26, vamos a avanzar un poquito más. Veyabó Yosef abaita, vayabiu lo et aminja, asher beyadam abaita, vaishtahabu lo aretza. Vino Yosef a casa, dice el verso. Puede que Yosef hubiera estado ocupado en algún asunto importante cuando sus hermanos llegaron y por lo mismo no hubiera podido atenderlos entonces. O es más posible también que sus planes ya estuvieran bien trazados y no quisiera verlos hasta el tiempo designado. Cuando regresó Yosef, le entregaron sus regalos con el acatamiento más reverente, cumpliendo sin darse cuenta de los sueños de Yosef que habían incitado su intenso odio hacia él, ¿se acuerdan? Dice el versículo 29, y alzando Yosef sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Cuando sus ojos cayeron sobre Benjamín, su hermano de parte de madre, Yosef cumplió con la formalidad de preguntar en cuanto a su identidad. ¿Habrían cumplido esos hombres realmente con las condiciones requeridas? Dice el verso 30. Entonces Yosef se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. ¿Sí? Se conmovieron sus entrañas. Esta fue la segunda ocasión en la que Yosef fue embargado por la emoción.
La primera había sido cuando sus hermanos hablaron de su crueldad hacia él, en el capítulo 42, 21. Ahora fue la presencia de su hermano de parte de padre y madre, a quien no había visto por 22 largos años, lo que lo emocionó increíblemente. La expresión "se conmovieron" significa literalmente estaban poniéndose calientes, es decir, debido a la intensidad de su amor, ¿sí? Puesto que deseaba probar la actitud de sus hermanos hacia Benjamín, todavía no estaba listo para darse a conocer a ellos, y se retiró rápidamente por temor a no ser capaz de llevar a cabo su plan hasta su conclusión lógica. Durante la comida, cuando podía esperarse que conversaran con libertad, él tendría una excelente oportunidad para discernir cómo pensaban ellos. Recuperando su compostura, se lavó la cara, volvió a unirse con sus hermanos y ordenó que sirvieran el almuerzo. Dice el verso 32, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios, que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Una mesa separada fue preparada para él, para sus hermanos y para los egipcios que comieron con él. Comió separado, ya fuera debido a su elevada posición o a que su séquito egipcio no comía con él, ¿sí? Que era asiático. Por la misma razón por la que no comían con los hermanos de Yosef, los antiguos egipcios siempre fueron exigentes al asociarse con extranjeros. Se consideraban a sí mismos como la clase más elevada de seres humanos, se llamaban a sí mismos pueblo, al paso que veían como bárbaros a todos los demás, como a criaturas colocadas entre ellos y el mundo animal. La aversión a los extranjeros se revela notablemente en esta ocasión con las comidas, ¿no? Por ejemplo, los hebreos sacrificaban y comían animales considerados sagrados por los egipcios. Según el historiador Heródoto, en su libro Historia, ¿sí? Lo pueden conseguir, Historia de Heródoto, dice que ningún egipcio usaba el cuchillo, el tenedor o la cacerola de un griego, ni comía la carne de un animal limpio que hubiera sido cortada con un cuchillo griego, ¿sí? Tenían sus leyes bastante, bastante estrictas, ¿sí? Y es importante también ver ese punto para entender el relato, lo que nos está marcando este versículo. Dice el verso 33, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. O sea, descubriendo que habían sido sentados a la mesa de acuerdo con su edad, los hombres se miraron con asombro, convencidos de que ese augusto dignatario, había recibido una comunicación sobrenatural en cuanto a la edad de ellos, ¿sí? Porque para ellos él era un extraño. Dice el verso 34, y Yosef tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. ¿Por qué dice 5 veces? Para honrar a esos hombres les llevaron viandas especiales de la mesa de Yosef. Y para honrar especialmente a Benjamín, Yosef le envió porciones escogidas, 5 veces mayores que las servidas a los otros. Benjamín fue el huésped de honor, podríamos decir, y la costumbre de honrar a los huéspedes distinguidos dándoles las porciones más grandes y mejores aparece en los registros antiguos, ¿sí? Pueden encontrar, yo les dije recién, Heródoto, Historia, inclusive el famoso Homero en su Ilíada también pueden encontrar registros de esto, ¿sí? Yosef procuró probar a sus hermanos que podía descubrir sus verdaderos sentimientos hacia Benjamín, y de ese modo hacia él mismo. Deseaba ver si ellos envidiaban y aborrecían a su hermano menor porque tenía diferente madre, como lo habían hecho antes con él mismo. O sea, él se veía muy reflejado en lo que él le había tocado vivir. Pasamos al capítulo 44, dice, mandó Yosef al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo Yosef.
Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo Yosef a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de Yosef, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo Yosef: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Yosef respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros. Iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea el joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Sheol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Palabra del Eterno. El capítulo 44 nos marca el recurso usado por Yosef para hacer volver a sus hermanos y la humilde súplica de Judá, ¿sí? Dice nuestro versículo 1, inicia diciendo: Vayitzaf et asher et veto lemor male et amtechot haanashim ochel kasher yichlun ze et besim kesef ish befib amtachto. Mandó Yosef
al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Así está escrito nuestro versículo 1. Y nuestro verso 2 dice: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo Yosef. Cuando le dijo: pondrás mi copa, esta fue la prueba final y decisiva de Yosef antes de revelarse a sus hermanos. Su propósito era crear una situación por la cual legítimamente pudiera esgrimir el derecho de retener a Benjamín en Egipto, de modo que sus hermanos pudieran tener una excusa para volver a Canaán sin el favorito de su padre. Así podría saber más allá de toda duda qué clase de hombres eran ellos ahora. O aceptaban la decisión de Yosef de retener a Benjamín en Egipto y volvían a su padre con el doloroso mensaje de que debía resignarse con la pérdida del hijo que le quedaba de su amada Rachel, o harían todo lo que estaba a su alcance para impedir una desgracia tal. Nuestro verso 5 dice: ¿no es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Sí, así dice, por la que suele adivinar. La copa era un objeto valioso, no era una copa común usada para beber, sino una copa, así se suponía, ¿no?, que era capaz de detectar cualquier sustancia venenosa colocada en ella. Tales copas también se usaban para la práctica de la magia, ¿sí? La palabra traducida adivina significa musitar, profetizar. Los escritores clásicos hablan de la práctica oriental de echar agua dentro de una copa y mirar allí las representaciones de acontecimientos futuros. Por ejemplo, estamos citando a The Mysteries del autor Jámblico, ¿sí? Otra costumbre también descrita por los antiguos consistía en verter agua dentro de una copa y echar dentro de ella pedazos de oro y plata o piedras preciosas y luego observar e interpretar lo que aparecía en el agua. Les recomiendo, ¿sí?, si van a conseguir bibliografía, libros, pueden tener Estrabón, geografía de Estrabón, historia natural también de Plinio el Viejo, ¿sí? Pueden encontrarlo, hay diferentes ediciones en español, pero mayormente recomiendo las ediciones de Gredos, ¿sí? Aunque algunas de estas también recomiendo en Editorial Alianza, pueden encontrarlas de Gredos. El hecho de que el mayordomo recibiera la orden de mencionar la práctica de la magia a los hermanos no implica que Yosef en realidad se había entregado a esa práctica supersticiosa, como lo hizo previamente. Estaba dispuesto a que creyeran que él podía leer sus pensamientos. Eso tendería a desalentarlos e inducirles a abandonar todo fingimiento. Entonces, debido a su gran sabiduría, posiblemente los egipcios atribuyeron a Yosef la práctica de la magia. ¿Acaso no había predicho exactamente los años de abundancia y de hambre y no había tomado las medidas para que Egipto estuviera preparado para la emergencia? Ciertamente sobrepujaba a los mejores magos egipcios y por lo tanto debía poseer una magia superior. Quizás su fama de sabio se había esparcido por doquiera, aún en los países extranjeros, de modo que podía preguntarse con toda propiedad a los supuestos ladrones de la copa si no tenían en cuenta ese hecho, ¿sí? Dice el versículo 9: aquel de sus siervos en quien fuera hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. O sea, conscientes de su completa inocencia, los hermanos de Yosef no vacilaron en pronunciar sobre sí mismos la pena máxima si se les encontraba el objeto que faltaba. Ellos estaban segurísimos que no habían hurtado nada. Sus apresuradas palabras parecen un poco temerarias, especialmente después de la experiencia de encontrar su dinero misteriosamente colocado en sus bolsas, y podrían haber esperado que se sospechara de ellos y por lo tanto deberían haber sido un poco más cuidadosos en sus palabras, ¿no? Sin embargo, la amistad franca con que habían sido recibidos y hospedados durante la segunda visita a Egipto, tanto de parte del virrey mismo como de sus subordinados, había disipado toda duda acerca de la sinceridad de las intenciones de Yosef. Entonces le dijo el verso 10
así sea, conforme, ¿no? Sea conforme. Quiere decir que así sea tal cual lo han expresado. O sea, profesando un exaltado sentido de equidad y justicia, el mayordomo no aceptó pensar en castigar al inocente por el culpable, ni aún al culpable tan rigurosamente como ellos proponían. Cuando otros hablan apresuradamente, no tenemos que aprovecharnos de su apresuramiento, ¿sí? Nosotros mismos a veces podemos cometer faltas no deliberadas que podrían traernos muchos males, mucho daño, a no ser por la tenuidad de otros. Dice el verso 12, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¿Sí? Buscó. La búsqueda sistemática del mayordomo debe haberles recordado su sorpresa del día anterior al encontrarse sentados de acuerdo con su edad. También debe haberlos mantenido tensos, porque el objeto perdido no fue encontrado hasta el último momento de la búsqueda. Uno tras otro los hombres fueron hallados inocentes. Mediante gestos, quizá aún con palabras, deben haber expresado triunfo ante la creciente evidencia de la inocencia que pretendían. Sin embargo, el objeto perdido fue encontrado, dice la Biblia, en el saco de Benjamín. Con angustia y alarma ante esta nueva calamidad, rasgaron sus vestidos, volvieron a cargar sus asnos y regresaron a la ciudad. Dice el verso 3, volvieron a la ciudad. Ahora podrían saberse cuáles eran sus más íntimos sentimientos hacia el favorito de su padre, que había sido tan honrado por el gran hombre de Egipto. Lo entregarían como lo habían hecho con Yosef y llevarían a la tumba con dolor a su anciano padre, o estarían dispuestos a entregar su propia libertad y vidas para que él pudiera volver con seguridad a su padre. Una gran pregunta, ¿verdad? Dice el verso 14, vino Judá con sus hermanos a casa de Yosef, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. O sea, precedidos por Judá, los hombres fueron a la casa de Yosef, donde todos cayeron delante de él, pidiendo misericordia. Se han preservado varios altorrelieves antiguos egipcios que describen situaciones similares. Uno muestra algunos suplicantes cananeos delante del general Aremhef del siglo XIV antes de Mashiach. Algunos de ellos están tirados sobre el terreno, o sea, con los brazos extendidos y la cabeza levantada, suplicantes ante el dignatario. Otros arrodillados o inclinados delante de él, todos ellos con los brazos levantados para impresionar al general con la urgencia de su pedido. En el caso de aquellos que cayeron delante de Aremhef, el pedido era de que se les permitiera radicarse en Egipto, puesto que habían sido expulsados de su tierra natal. Esto todavía se puede hasta la fecha ver en estos altorrelieves de los antiguos egipcios. Dice el versículo 15, y les dijo Yosef, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Fíjense que Yosef habló ásperamente, lo que debe haberles hecho recordar la recepción que les dispensó en su primera visita a Egipto, en lo que respecta al hecho de que Yosef no practicaba magia, ¿sí? Dice el verso 16, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Sí? Judá habló. Judá, el líder, podríamos decir, de esta segunda misión a Egipto, se adelantó como portavoz. No trató de justificarse ni de justificar a sus hermanos, o de librarse y librarlos de sospechas, sino que reconoció plenamente su culpabilidad. Sin duda, se refirió al crimen cometido contra su hermano Yosef, crimen que había atormentado su conciencia desde que lo perpetraron. Para los egipcios presentes, especialmente para el mayordomo, las palabras de Judá significaban el reconocimiento de la culpa de ellos, y esto sin duda asombró a los egipcios, puesto que sabían que esos hombres en realidad eran inocentes. Yosef debe haber sentido la angustia de sus almas al comprender que creían que era merecido el castigo que pronto recibiría. En respuesta al ofrecimiento de Judá de que todos quedaran como esclavos en Egipto, a donde una vez vendieron a su hermano como esclavo, Yosef declaró que su sentencia sería suave y justa. Solo el culpable sería su esclavo.
Los otros podrían regresar a su padre sin daño y sin ninguna molestia. Entonces dice el verso 18, Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Los 17 versículos restantes del capítulo repiten el discurso de Judá a favor de su hermano Benjamín. Con justicia, este discurso ha sido llamado una de las obras maestras de la composición literaria hebrea, uno de los mejores ejemplos de elocuencia natural en todo el mundo. Tú eres como Faraón. El discurso de Judá comenzó con un pedido de que se lo escuchara con benevolencia. Estaba dirigiéndose a uno que era igual a Faraón, con autoridad para condenar o perdonar. Puesto que el monarca de Egipto era considerado como un dios, ¿sí?, un dechado de perfección, el honor más excelso que podía conferirse a una persona, era compararla con el monarca. Y dice el verso 19, mi Señor preguntó a sus siervos. En primer lugar, Judá relató cómo Benjamín llegó a quedar envuelto en la dificultad. Yosef les había preguntado por sus asuntos familiares, y ellos le habían informado verazmente en cuanto a su hermano menor, que todavía estaba en casa. Yosef había insistido en que no se atrevieran a volver a Egipto sin su hermano, para probar la existencia de él y de ese modo la exactitud de sus afirmaciones. Aunque algunas fases de este informe son más amplias que la información más breve de la conversación registrada en el capítulo 42, Judá debe haber expuesto con exactitud la conversación original a fin de evitar caer en declaraciones falsas o en exageraciones. Nuestro verso 25 dice: y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Después de haberle hecho recordar a Yosef, con términos corteses pero definidos, que sus demandas eran la causa de la presencia de Benjamín en Egipto, procedió a describir con palabras apasionadas, ¿no?, e impresionantes el amor de su anciano padre por el hijo de su vejez y su pesar cuando le informaron que no podrían volver a Egipto sin Benjamín. Relató la intensa ansiedad con la cual, después de una dura lucha, finalmente su padre le había permitido ir. Hizo resaltar el sombrío hecho de que harían descender con dolor las canas de su padre a la sepultura, si no volvían con el joven, claro. Dice el verso 27, entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. ¿Sí? Aquí está hablando de Rachel. Esta observación hecha aquí por primera vez implica que Jacob consideraba a Rachel como a su verdadera esposa más que a Lea, Bila o Silpa. Ella siempre fue su amada esposa. Dice el verso 28, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. ¿Sí? Aquí quiso decir Jacob que Yosef, si hubiera estado vivo, ciertamente habría podido regresar o enviar noticias, no habiéndole visto nunca desde el día fatídico de su partida de Hebrón. Jacob tan solo podía llegar a la conclusión de que sus temores eran plenamente justificados. Y nuestro verso 33 dice: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. O sea, el sacrificio desinteresado de Judá ciertamente es digno de alabanza. No se puede estimar demasiado la voluntaria sumisión a la esclavitud en lugar de un hermano que disfrutaba de un grado más elevado del afecto paternal. A fin de salvar a su anciano padre de un nuevo dolor y angustia, la magnanimidad desinteresada de Judá nunca ha sido sobrepujada y rara vez igualada. Judá emerge aquí como un hombre verdaderamente convertido, un digno antepasado de la simiente prometida y digno de dar su nombre al pueblo elegido de Elohim. Yosef ya no pudo dudar más de que se había efectuado un cambio completo en sus hermanos y particularmente en Judá, ¿no?, desde el día en que éste tan elocuentemente los instó a que vendieran a Yosef como esclavo. Las tácticas de Yosef habían resultado muy efectivas. Ahora estaba convencido en cuanto
a la conducta de sus hermanos y satisfecho porque su conversión era genuina. No había necesidad de continuar sometiéndolos a prueba y por lo tanto estaba listo para revelar su identidad. Damos gracias al Creador por el estudio de Bereshit. Ribono Shel Olam, te agradecemos por el estudio de estos 2 capítulos de Bereshit. Te pedimos que sigas dirigiéndonos y te agradecemos por aprender más de tu palabra en cada estudio, en cada porción. En el nombre de Yeshua el Mesías, muchas gracias. Amén y amén. Que así sea.